De YouTube, el Changuito Ceballos fue separado del plantel de Boca Juniors, así como escuchan. Esto se venía hablando hace un tiempo, les venía contando que el tema del contrato estaba muy pero muy complicado. Finalmente hoy se terminó de redondear esta situación que se veía venir, ¿sí? ¿Por qué? Porque sabíamos que una oferta en Napoli no iba a llevar jamás. Jamás iba a llegar una oferta en Napoli de 10 millones, de 8 millones, de 5 millones. No nos tomen de tontos. Esto lo dijo el representante de Ceballos, se lo dijo a los dirigentes de Boca, se lo dijo a algunos periodistas y ellos lo echaron a rodar. Yo se lo he preguntado a más de un periodista y es realmente irrisorio, era realmente irrisorio que el Napoli haga una oferta de 10 millones de dólares por un jugador que en aquel momento estaba listo para poder negociar con el Napoli, si es que lo quisiese el Napoli, a los 2 meses, 3 meses. No tiene sentido. Ahora ya está en condiciones de negociar Ceballos con el Napoli, en condición de libre y quedarse 6 meses sin jugar porque esa es la decisión de Boca y así de esta manera incorporarse en forma libre. Es la única manera que para mí Ceballos puede ir al Napoli. No hay otra manera, salvo que sea por un monto muy bajo. ¿Por qué? Por las lesiones de Ceballos, por la historia de Ceballos ligamentaria y de otro tipo de lesiones, porque ya va a cumplir 24 años y porque en Europa A, como le dicen hoy en día, Ceballos no tendría lugar. Insisto, salvo que sea libre o por 2 millones de dólares, más el contrato, ¿sí? ¿Qué ocurrió el día de hoy cuando charló el Vasco Arrobarrena con el Changuito Ceballos? Lo que le dijo el jugador fue que estaba esperando una oferta de Italia. Hace rato que le está esperando y nunca llega. Bueno, cuando pasó esto, el Vasco Arrobarrena ya había hablado con la dirigencia, con Riquelme y compañía, y lo que se decidió es decirle, bueno, mira, vas a estar en Boca, vas a entrenar físicamente con tus compañeros, pero lo que no vas a hacer es jugar, salvo que firmes el contrato. El contrato de Ceballos en Boca es un muy buen contrato, En su momento se sorprendió cuando se lo firmó Riquelme la vez anterior, después de la lesión número 1000 del jugador, que no tiene la culpa de lesionarse, pero que Boca lo bancó, como lo bancó en toda su estadía, lo cuidó de chiquito, le dio de comer, le dio la ropa, lo cuidó, lo entrenó, y hoy en día Ceballos está respondiendo de esta manera. Esperemos que cambie la situación, que firme el contrato. Si ya tenía un muy buen contrato, ahora es uno mejor que le ofrece Boca, pero el Changuito dice que cobra poco, o que quiere cobrar más. Bueno, es un tema ese, ¿no? Realmente, porque la verdad es que los rendimientos y las prestaciones de Ceballos en Boca, vamos a decir la verdad, gente, y esto es algo que yo lo vengo diciendo hace un montón, inclusive discutiendo con algunos hinchas de Boca, como si Ceballos fuera la reencarnación de Jorge Comas y de, no sé, algún otro jugador emblemático, y de Lever Mastrangelo. Y la verdad que Ceballos a Boca le dio muy poquito. Le dio muy poquito. Seamos sinceros con nosotros mismos. Es un jugador muy querido. Pero lo mejor de Ceballos, increíblemente, se vio en los últimos 6 meses de 2025 con Úbeda. Recordemos un Changuito Ceballos en el Mundial de Clubes que Russo se enojó mucho porque le pegaron una patada y salió directamente. Un Changuito Ceballos que no podía pasar a los jugadores de Auckland City, que no podía pasar a nadie, y que después, bueno, Paredes lo empezó a insertar en el grupo de nuevo. Bueno, Russo lo empezó a poner de vuelta y termina explotando con Úbeda, con el sumum del partido con River, el cual le da la clasificación a Boca a la Copa Libertadores, de la cual quedó afuera hace muy pocos días. En fin, la verdad que es un tema lo de Ceballos, porque es un jugador que el hincha de Boca quiere mucho, que el otro día estaba viendo la reserva, todo bárbaro, pero el contrato lo tenés que firmar. Y por lo menos dejarle a Boca algo y tratar de ser un poco agradecido con el club que te crió y que te dio absolutamente todo y que te bancó en tantos momentos malos. Insisto, a mí es un jugador que uno lo quiere muchísimo, salvo que haga realmente esto y no firme el contrato. Si el jugador llega a firmar el contrato, vuelve a entrenar y está a disposición del técnico, que de hecho el Vasco Arrobarrena lo quiere y sin ninguna duda futbolísticamente le gusta. Así que bueno, esperaremos. Pinta para mal la cosa, no pinta bien. Oferta en Napoli no va a llegar, basta con ese verso, y si llega es por muy poca plata. Así que esperemos, ya a esta altura, si no firma contrato, ofrecen 2-3 millones de dólares, dejémoslo ir. Yo no creo que lo ofrezcan, insisto. Bueno, eso es por el lado de las malas noticias. Por el lado de la buena noticia, se confirmó por fin, ya estaba confirmada, pero rescindió contrato Edinson Cavani, ¿sí? El jugador de 39 años dejó de pertenecer a Boca, firmó el día de hoy, fue una escribanía, hizo efectivo lo que se venía hablando hace un tiempo. Un jugador que tuvo un balance en Boca de 28 goles en 81 partidos. ¿Y qué es lo que pasó con Cavani? Cavani vino con gran esperanza en 2023. Jugó flojito los primeros partidos, hizo algún gol, empezó andando bien, hizo 3 goles en el primer semestre.
El primero con Platense en cancha de Boca, una de las mejores actuaciones que yo le recuerdo a Boca en estos últimos años, con Almirón de técnico. Tras centro de Ceballos, miren, justo llamativamente. Gol de Medina y gol de Langoni. Ya ninguno va a estar en Boca salvo Ceballos, que veremos qué pasará. Bueno, lo cierto es que tuvo buenos partidos, como con Palmeiras allá en Brasil, pero bueno, después el recuerdo que queda de Cavani es de goles cerrados, no solo con Alianza Lima bajo el arco. Tiene no menos de 10 goles insólitos cerrados, que no se sabe si era por un tema de la vista, porque la mayoría de ellos eran de noche, por un tema de que estaba sin confianza, en fin. Lo cierto es que Edinson Cavani llega a su fin el ciclo en Boca sin títulos, recordando también aquel pase de Barco que lo deja mano a mano contra Fluminense y que el bueno de Cavani la tira para atrás. Insisto, un muy mal paso que lo mejor de Cavani se vio en 2025 con Diego Martínez, donde convirtió 20 goles y no paraba de meterla, inclusive un gol a River de cabeza y empieza todo con el hat-trick ante Belgrano. Después empezó a lesionar de vuelta y a principios de 2025 tuvo ese rodillazo de Pereira, el jugador de Huracán, en cancha de Boca, luego de convertir un gol de tiro libre que rebota en la barrera y que ingresa Cavani, y tiene esa lesión en la espalda que lo margina y que bueno, lo que ocurrió evidentemente fue que el cuerpo médico de Boca y los dirigentes de Boca en esta ocasión se cansaron porque Cavani se intentó hacer o se hizo no un nuevo bloqueo, ya se había hecho 2, se hizo otro tratamiento que consistía en darle calor en esa parte del cuerpo en vez de operarse. Cuando no decide operarse o se hace la operación más corta en vez de la más larga, pero que tenía más precisiones para hacérsela, cuando se lo comenta a Boca, luego de venir de las vacaciones, algo que cayó muy mal porque no juega hace un montón, se terminó de decidir que rescindiera el contrato, lo mismo que pasó con Ander Herrera y que estuvo muy de acuerdo Raúl Barrena porque no quería contar con jugadores de este estilo. Se va Cavani, Boca no lo va a llorar, es para hacer otro video esto de los jugadores que vienen a Boca y se le tiene que rendir pleitesía, no entiendo de qué, realmente estuvo bien traído Cavani a Boca, estuvo mal sostenido, ya no tendría que haber arrancado directamente este año en Boca, porque no estaba para jugar directamente, salvo que hubiese sido con un sueldo muy bajo y nada, con algunas condiciones puntuales como que se opere, pero bueno, es un tema de una lesión de espalda. Entonces, bueno, era muy complicado. Como les comenté algo ayer, el tema de Villa sigue insistiendo en Independiente Rivadavia Mendoza para venir a Boca. ¿Sí? La misma táctica que utilizó con Boca de llevarse los botines, operativo desgaste, bueno, eso es lo que está haciendo Villa a Daniel Vila. Imagínense que Daniel Vila le cuenta las vueltas al ventilador, como nos decía el colega Jorge Barbieri de Mendoza, a quien le mandamos un fuerte abrazo y siempre nos tiene muy informado de todo lo que ocurre allí. Vila está durísimo, Román también, no se mueve de esos 6 millones de dólares fijos, y lo cierto es que esta semana, como les decía ayer, se va a definir, pero el ultimátum de Villa a Daniel Vila, valga la redundancia, ya está hace rato, está complicado para negociar, pero Villa quiere venir a Boca y si no viene a Boca, se le puede complicar a Daniel Vila, así que yo creo que hacia fines de esta semana, yo calculo que viernes puede llegar a haber novedades. Por otro lado, Martegani firmó a préstamo por un año con el DIN por $50.000 y una opción de compra de $1.800.000. Por recomendación o por pedido de Frank Fabra, se pidió al jugador Martegani. Me sonrío porque la verdad es que nunca entendí por qué Martegani lleva a Boca. Es una de las peores compras de la era Riquelme, un jugador que no había andado bien en San Lorenzo, no había andado bien en Salernitana de Italia. Se fue al descenso con ese equipo y Boca lo compró en $2,5 millones, $2.800.000. Una compra de las peores de la gestión Riquelme. Tema Dybala, como les venimos diciendo, como les comenté ayer, lamentablemente va a firmar por 2 años con la Roma, por la mitad de lo que venía percibiendo, ¿sí? $3,5 millones o de euros en este caso, más objetivos, y va a jugar 2 años más con la Loba. Falta la confirmación oficial, que será en pocos días. Por otro lado, volvieron a Boca Marcelo Sarachi, como les comenté ayer, el uruguayo que fue al Celtic de Escocia, donde salió campeón, pero no le renovaron, o no le renovaron, no, estaba a préstamo y no hicieron uso de la opción. Lo van a dar a préstamo, lo van a vender porque ocupa cupo de extranjero. Molas también vuelve a Boca, no será tenido en cuenta, un jugador de las inferiores, Matías Molas. Y Mauricio Benítez, el volante central que tan bien pintó en aquel momento cuando fue que no se mandó el mail y que fue campeón de Intercontinental Sub-20 con Boca ante la Z Almarca en la Bombonera. Un volante que es muy bueno, con mucha categoría, con mucha clase, que viene de jugar en el mismo equipo que jugaba Ayrton Costa. En Bélgica estuvo 2 años a préstamo, volvió, no será tenido en cuenta. Hay sobrepoblación o superpoblación en esa zona. Alarcón, Belmonte, Rey Domenech, Paredes, Batalla cuando vuelva, Delgado, Acasíbar. Bueno, a mí es un jugador que me encanta.
no hizo uso de la opción también tampoco el equipo belga, era una opción alta, pero bueno, lo cierto es que esto es lo que está ocurriendo hoy en Boca, ¿sí? Ceballos por ahora colgado, Cavani se fue, y esto que les venía diciendo de Villa que se está por definir. Gente, los leo en los comentarios, suscríbanse que es gratis, les agradezco mucho el apoyo que me están dando y sigan atentos, denle like y prendan la campanita para que les avise cuando cargo video. Muchas gracias y un fuerte abrazo.